Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Él es el creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Bueno. Gloria a Dios, ¿cómo están? Qué bueno. Hoy faltó muchos hermanos, que sé que muchos andan todavía de vacaciones. Y bueno, pues esperemos que el Señor los traiga con bien. Pero este año va a ser un año bien interesante, amados hermanos. Estemos alerta, estar, dice la palabra, vigilantes, orad. Dice la palabra, porque vuestro adversario, el enemigo, anda como ¿qué? Viendo a quién se echa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque hay veces pensamos que ahorita ya pasando Navidad el enemigo pues se va a tomar unas vacaciones como nosotros, pero no. Él tiene más de 2000 años tratando de afectar la humanidad. Amén. Bien, seguimos con la parte de primero lo primero. Amén. Y vamos a orar, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Qué bendición, me da mucho gusto. Un hermano ayer estaba haciendo su labor de su trabajo y se perforó ahí la mano y así se vino manejando. Dijo, yo así me voy a la iglesia, yo necesito recibir palabra. Y qué bendición, porque dirían por ahí, pues no sé cómo meterla ahí la palanca o la mano, pero aún así dijo, me vengo a la iglesia con mi familia. Y eso es algo interesante, hermanos, que no dejemos de recibir el pan del cielo. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, te bendecimos. Bendice a la iglesia, Señor, que dispuso su corazón hoy en recibir pan del cielo, maná del cielo, Padre. Háblanos en esta hora, Señor, y sé tú tocando el corazón de cada uno de nosotros, que esta palabra sea viva, que renueve, que transforme, que vivifique el corazón, Señor, y el cuerpo de Cristo, Padre. Estamos, Señor, llevando este tiempo, Señor, tiempos difíciles, pero sabemos que la iglesia va a manifestarse, que el Espíritu Santo va a tomar autoridad completa sobre cada uno de los miembros y va a sorprenderlos de cosas, Señor, no solamente sobrenaturales, Señor, cosas que serán importantes para cambiar, Señor, el esquema y el entorno en el cual hoy, Señor, estamos viviendo. Bendecimos este tiempo, Espíritu Santo, toma autoridad y control de este momento en mi boca, en mis pensamientos, en mi corazón. Y sé tú hablando en esta hora a la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, tome asiento y denle una ofrenda de palmas al Rey, porque Él es bueno. Amén. Aleluya. Bien, primero lo primero, hemos estado hablando que es el primer mes del año. Recibimos el día primero en domingo. Y bueno, oramos por las familias. Y hoy en día cada decisión que tú y yo tomemos siempre tiene que ser basado bajo la cobertura y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas que hemos estado hablando, o bueno, de los esquemas importantes es, la Biblia dice que tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia. Eso es lo primero. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando nosotros buscamos su reino, entonces estamos viendo la semana pasada donde dice que habitamos bajo su abrigo y moramos bajo su sombra. Entonces vemos todas las bendiciones, que Él es nuestra esperanza, que Él es el que suple, que es nuestro castillo, que Él reprende al devorador. Bueno, vemos todas las bendiciones. Y hemos estado hablando de varios personajes de la Biblia, y yo quiero en esta hora seguir tocando un tema interesante para ya darle un brinquito más a esta parte de primero lo primero, que es siempre buscar la cobertura. Porque en la cobertura vamos a encontrar la bendición, en la cobertura vamos a encontrar el orden de Dios, en la cobertura vamos a encontrar no solamente las promesas del Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jueces antes de pasar al libro de Ruth. Por favor, vaya conmigo a Jueces 1:1. ¿Sí? Y vamos a entender un
punto importante. Vaya conmigo ahí a Jueces, por favor, 1:1. Si está ahí conmigo, dice así. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo. Y dice la palabra que subió Judá, ¿no? Y entonces empezamos a ver ahí que todo el tiempo que hacen, lo primero, consultar a Dios. Empieza el libro de Jueces consultando a Dios y Dios les da la victoria, Dios le da la bendición, empiezan en un orden, ¿sí? El ejército empieza estratégicamente a tomar autoridad y empiezan a tomar autoridad en todo este proceso. Pero mire lo que dice ahí en el 22. También 1:22. También la casa de Josué subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Digan conmigo, Jehová estaba con ellos. Mientras está la cobertura, Dios está con nosotros. Mientras está el orden, Dios está con nosotros. Dice, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada a la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron a ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fueron los hombres de la tierra y los heteos edificaron una ciudad a la cual llamaron Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sen, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, tampoco sus aldeas, ni a los de Dor, ni sus aldeas. Y habitaron estos cuates en Megiddo, y dice la palabra que estos cuates terminaron persistiendo, se hicieron fuertes. En el 28 dice que se hicieron fuertes y tuvieron que dar tributo. ¿Sí está conmigo? Bien. Ahí váyase a Jueces 2:11 y ahí yo voy a terminar para que podamos ya entender un poquito más. Jueces 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron se fueron tras dioses ajenos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Dios. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hasta ahí. Algo que hemos estado hablando, lo primero es, no es tanto permanecer en la presencia, sino no dejar la presencia de Dios. Qué fácil es irnos, dejar de obedecer, dejar de estar en orden, dejar de estar en cobertura. Y eso es bien interesante, mis hermanos. Cada que usted viene los domingos, yo sé que hay una lucha, porque muchas veces decimos, ¿y si no vamos? Pero algo bien interesante, dice la palabra, que el libro de Jueces empieza terminando la bendición de José el soñador, y dice la palabra que empiezan ellos a buscar a Dios. Y Dios les responde, pero más que desobediencia para muchos, es que quisieron hacer misericordia. Se les hizo fácil decir, bien, no vamos a matar al eteo ni al cananeo, siempre y cuando nos digas esto. Muchas veces se nos hace fácil tomar decisiones a la ligera por una actitud de arrebato, y entonces eso es peligroso, porque entonces no solamente provocamos la ira de Dios, sino dice la palabra que se viene como un efecto dominó. Al ver que los demás ven que empiezas a aflojar la perseverancia, la diligencia, dice que empezaron los demás a hacer lo mismo y empezaron a decir, bueno, te vamos a dar chance de vivir, pero me vas a pagar tributo. Y entonces vemos que la gente empezó a depender más de lo que ellos creían o hacían, y en lugar de buscar primeramente a Dios, lo primero, empezaron ellos a buscar cómo beneficiarse como pueblo a través de cobrar un tributo al pueblo cananeo. Y entonces dice la palabra que ve Dios y dice, bueno, entonces ustedes no están confiando en mí. Bueno, sí confiamos en ti, pero decía el Señor, ¿y esa medallita que traes? ¿Y esa muerte que traes ahí en el pescuezo? Bueno, es que me la regaló mi abuelita, pues no se la puedo quitar. Y esos collares y esos rosarios, bueno, pero esa es mi abuelita, pues tú sabes que es una persona de la tercera edad. Y entonces Dios empieza a darse cuenta que la desobediencia los lleva a la idolatría. Y dice la palabra que terminaron los hijos de Israel haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando terminas tú en ese proceso de hacer lo malo, dice que automáticamente terminas adorando otros dioses. Y dejaron al Dios
que había sacado a sus padres de Egipto. Y entonces dice la palabra que se encendió el furor de Dios. Y todo ese libro, mis hermanos, habla de cómo Dios trata de levantar jueces para de alguna manera tratar de llevar al pueblo a la santidad, a la bendición. Pero desafortunadamente la mayoría de los jueces como seres humanos terminaron haciendo lo bueno y terminaron llegando a lo malo, y muchos se arrepintieron, pero muchos terminaron muertos como Sansón. Ahora sí vaya conmigo al libro de Ruth, porque esta es una secuencia de lo que estamos viendo. En el libro de Ruth 1:1 lo hemos estado analizando, lo hemos estado estudiando junto con la situación de Abraham y Lot. Dice la palabra ahí en el libro de Ruth que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, ¿sí? Y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Digan conmigo, en los tiempos del Señor está la bendición. Si en los tiempos de Dios está la escasez. Fíjense lo que dice, en los días que gobernaban los jueces. No sabemos si estaba gobernando Sansón, no sabemos si estaba gobernando otro juez, pero dice que en ese momento no había una estructura porque la autoridad, llámese sacerdote, pastor, no estaba en santidad. Y entonces eso afectó no solamente al pueblo, a mucha gente que en algún momento buscaba a Dios. En la época que gobernaban los jueces dice que hubo hambre en la tierra de Belén. Y dijimos que Belén significaba casa de pan. Y ahí dice la palabra que un varón llamado Elimelec, junto con su esposa y sus 2 hijos, decidieron irse a la tierra de ¿dónde? De Moab. Y la tierra de Moab dijimos que era no solamente el desorden, sino la parte de no tener la cobertura. Ahora recuerden algo, Moab era un hombre que no tenía cobertura y que tenía desorden y que fue producto del incesto. ¿Recuerdan esa parte? Esa telenovela, que ellos fueron, este varón fue producto de la relación de la hija y su padre de Lot. Entonces quiero que entiendan algo bien importante. Abraham, que significa padre, le da cobertura a Lot, y entonces dice la palabra que a través de él dejar la cobertura tienen este varón llamado Moab, y ese hombre nace, dirán por ahí, sin ley, y empieza a reproducirse y empieza a haber un poblado. Así que entonces dice que este varón, Elimelec, se fue con su esposa y con sus 2 hijos a morar a esa tierra. Pero lo que más me llama es que el significado de Elimelec, habíamos dicho, es Dios es mi rey. Su nombre representaba que Dios iba a ser siempre el que iba a tomar decisiones, iba a tomar autoridad en todo momento. Así que este varón no oró, simplemente se dejó llevar por una situación que él veía físicamente con sus ojos y tomó la decisión de salir de la casa de pan e irse al lugar de desorden, al lugar que no tenía cobertura. Y se llevó a su esposa y a sus hijos, y dice la palabra que moraron ahí casi por 10 años. El problema de esta situación, dice la palabra, que en estos 5 capítulos dice que el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y dijimos que la palabra Noemí era placentera. Esta mujer, mientras veía que su marido decía Dios es mi rey, esta mujer se placía de ver cómo Dios bendecía a su esposo y a sus hijos. Cuando el hombre deja de buscar la cobertura, cuando el hombre deja de buscar dirección, entonces la mujer, en lugar de ser placentera, se convierte en una mujer amargada. Muchas mujeres son amargadas porque vienen así de las generaciones, pero muchas que eran amargadas y que hoy entran a un proceso de bendición, tendrían que ser mujeres placenteras porque sus maridos buscan a Dios. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Así que escúcheme bien, una de las cosas bien interesantes es que dice la palabra que esta mujer, Noemí, era una mujer placentera, y el nombre de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, eran efrateos de Belén de Judá. Dice la palabra que entonces llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Digan conmigo, se quedaron en el desorden. Se quedaron sin cobertura. Dijeron, qué padre se siente que no te esté fregando el pastor en la semana, porque no fuiste, a dónde andas. Qué bonito. A ver, no sé si muchos en algún momento cuando llegas a ser sábado dices, qué padre no lidiar con el tráfico. Y está bien que en algún momento quieras descansar. Pero tú y yo tenemos que entender que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Por eso tenemos que salir todos los días a trabajar. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vamos a ver la bendición de Dios a través de nuestro trabajo. Amén. Dice la palabra, entonces murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó, ¿cómo quedó ella?
sola con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa. Yo percibo que Orfa era esposa de Malón y Kelión había tomado a Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Escúcheme bien, cuando nosotros tomamos decisiones de no estar bajo la cobertura y la bendición de Dios, nuestros hijos no tienen opción, y desafortunadamente nuestros hijos van a tener que tomar lo mismo que nosotros tomamos, porque los jovencitos volteaban y veían: no hay una niña de danza que me guste, no hay una jovencita de alabanza que me guste, no hay una servidora de Abba Padre que me guste. Papá se le ocurrió meternos a Tepito, y en Tepito está toda la santería. Y entonces por ahí vio Malón y Kelión unas chamaconas que estaban todas de blanco con hartos collares, y así como que les guiñaron el ojo y dijeron: pues padre, dirán por ahí, ya somos mayores, y como no hay una mujer que tenga las bases que tú nos diste en algún momento en Belén, dirán por ahí, pues ya de menos, aunque sea una santera. Y tomaron a estas 2 mujeres y se casaron con ellas, y dice la palabra ahí fíjense lo que pasó ahí en el 5, dice: y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Digan conmigo: desamparada. Una mala decisión, el no tomar primero lo primero, te lleva a estar desamparado. ¿Por qué? Porque ya no tienes cobertura, ya no hay orden, ya no hay una autoridad ni de parte de tu esposo ni tus hijos. Hoy te das cuenta que a lo mejor tu marido ya es grande, está jubilado, ya murió, pero ni siquiera puedes tener un apoyo en tus hijos, porque también tus hijos no buscan a Dios. Mas sin embargo, dice la palabra que esta mujer, Noemí, era una mujer que perseveraba, una mujer que buscaba. Ahora escúcheme bien, hablando de 3 factores importantes de gente que no siguió el orden, hablamos de Lot, de Elimelec y del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a tomar partes importantes y similitud. Número 1, Lot, para sus ojos Sodoma y Gomorra eran buenos. Para los ojos de Lot, cuando él dijo: ya no quiero la cobertura de Abraham, porque Abraham significa padre, dijo: ya no quiero estar contigo, yo me quiero separar, ya no quiero caminar bajo la dirección tuya. Dice la palabra que entonces se le hace agradable a Lot ver Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra, ¿cuántos saben que era una tierra literal, como si fuera la zona rosa, el viernes a la 1 de la mañana? Puros homosexuales, pura gente que se estaban, dirán por ahí, varones con varones, mujeres con mujeres. Había una situación de desorden, de pecado. Mas sin embargo, Lot le pareció bonito, porque no es lo mismo que te digan: te vamos a regalar un departamento, a lo mejor allá en Milpalta, allá en el cerro, pero vas a tener tranquilidad. Sí, pero hace mucho frío. ¿O qué prefieres? Un departamento en la Roma. Ah, bueno, pues es que en la Roma la plusvalía va a valer más, voy a tener el Chedraui, el Oxxo a 2 pasos. Entonces, ante los ojos muchas veces nos parece atractivo las cosas que no son de Dios. Porque cuando decimos, si nosotros nos alejamos a algo austero, no va a estar la bendición. Y ese fue el problema con Lot. Para sus ojos, Sodoma y Gomorra era bueno. Y lo mismo pasó con Elimelec. Para sus ojos era buena la tierra de Moab. Dijo: aquí ya no hay pan, pero se llama casa de pan. A lo mejor ahorita los hornos se descompusieron. Más adelante Dios va a volver a activar ese horno y va a haber pan. Dijo él: no, yo me voy a Moab. Ahí me parece que es una tierra donde viene la bendición, cuando el mismo nombre significaba desorden, incesto. Y lo mismo pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo era bendecido, no le faltaba nada, estaba en el rancho, pero el hijo pródigo, para sus ojos era bueno estar lejos del padre, porque el padre le daba horarios, le decía: te quiero a la 1 de la mañana. Oye papá, pero a la 1 de la mañana apenas empieza la fiesta, a la 1 de la mañana empieza todo el borlote. Entonces el hijo dijo: mira papá, como sé que no me das esa libertad, y primero para mí es deleitar mi carne, para mis ojos lo bueno es que yo me aleje. Fíjense esas 3 situaciones con Lot, Elimelec y el hijo pródigo. Se dejaron llevar por lo que vieron. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, yo siempre les dije: nadie que va del mundo o se va al mundo puede regresar sin alguna pérdida. Todos los que en algún momento nos hemos alejado de Dios, todos, porque yo creo que en algún momento, aún en la iglesia, nos hemos sentido solos. Hemos dicho: Señor, ya no quiero caminar bajo tu cobertura, te quiero buscar como yo crea y piense. No podemos regresar a la iglesia sin decir: hemos perdido algo. Y estos 3 varones, Lot, Elimelec y el hijo pródigo, perdieron. Fíjese, Lot pierde la esposa
y pierde a sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque imagínense cómo Lot iba a ver a sus hijas cuando ellas ya habían tomado a su padre como un producto de fabricación de niños. ¿Sí? Elimelec dice que pierde no también a su esposa, porque él muere, y al morir él ya no estaba con ella, y al morir él también dicen por ahí que se encontró a lo mejor en el cielo o en el Hades, ya debe haber dicho: hijos, ¿y qué hacen aquí? Pues por tu decisión, papá, por no haber buscado primero a Dios, por no estar en el orden y la cobertura, hoy nos morimos jóvenes y aquí está mi hermano y yo. Imagínense qué tremendo. Yo no me imagino, Dios no lo quiera, espero que la voluntad de Dios no sea así, yo sé que no es así, que Dios no lo quiera, me dio un infarto ahorita y me muera, y a lo mejor en 2 semanas ver a Camila y a Baruch en el cielo. Oye, ¿pero qué pasó? Pero muchas veces depende de nosotros como varones si estamos orando, tomando lo primero, consultando la cobertura, tomando la cobertura y la bendición de Dios. Y dice la palabra que Elimelec también perdió a su familia. Y el hijo pródigo que perdió hasta un punto el amor y la condición que le daba el padre, y también perdió a su hermano, porque ya no tenía una relación con él. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, la consecuencia que tuvo Lot, la consecuencia que tuvo Elimelec y la consecuencia que tuvo el hijo pródigo es que Lot, ¿sí?, las hijas tomaron la oportunidad de caer en incesto. Las hijas, al ver que el padre había salido por algo terrenal, las hijas tomaron la oportunidad para meterse con el papá. Y escúcheme bien, con Elimelec los hijos no tuvieron oportunidad de elegir. Los jóvenes no sabían lo que era volver a una iglesia. Cuando tú y yo no estamos bajo la cobertura y el orden, escúcheme bien, no les damos a nuestros hijos el derecho de escoger el bien o la bendición. Deuteronomio dice: yo pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Dice el Señor: escoge lo que quieras para ti y tu descendencia. Y cuando yo decido tomar bendición y vida, yo estoy, dirían por ahí, como cuando les metes el Gerber a tus hijos, te lo comes. Y aunque yo no sé si usted ha probado los Gerbers que son de verduras, pero le voy a decir una cosa, saben horrible. Y le mete usted el Gerber al chamaco, usted no le está dando opción. Bueno, es que no hubo para comer, no me dio tiempo de cocinar. Y entonces usted le mete al chamaco ahí a la cuchara del Gerber y el chamaco casi vomita, y dirán por ahí, hasta le tapa usted la boca. Lo mismo pasa cuando nosotros no tomamos autoridad y cobertura en Dios. Estamos haciendo que nuestros hijos no tengan oportunidad de elegir. Automáticamente le estás diciendo: hijo, yo tomé maldición, así que la maldición te la paso. Yo tomé muerte y la maldición te la paso, y hasta se la metes allá en la boca. Y entonces dice la palabra que como no tuvieron oportunidad de elegir, se casaron con yugos desiguales. Digan conmigo: con yugo desigual. Porque tanto Elimelec como Noemí conocían la voluntad del Padre. ¿Sí me está siguiendo? Noemí era placentera y Elimelec era: Dios es mi rey. Y tanto Lot como su esposa conocían la voluntad del Padre. Cuando las hijas se meten con el padre, se desconectaron completamente de la presencia de Dios. Y el hijo, dice la palabra, que no tuvo oportunidad de recibir nada. Al darse cuenta que el dinero se le acababa, que la tarjeta de crédito se le vaciaba, lo único que tuvo para tomar fue el alimento de los cerdos. Dice la palabra, tomó las algarrobas. ¡Qué tremendo! Qué tremendo que muchas veces ves a tus hijos de pequeños que si quieren hotcakes, tú vas y compras la harina, compras la mantequilla y les haces los hotcakes. Y desafortunadamente tomaste una decisión de buscar un trabajo lejos, te alejaste de tu familia, y cuando regresas tu hija ya se embarazó de un incircunciso hijo de la perversa y rebelde, y el problema es que ni siquiera hotcakes les da, ni siquiera para 1 kilo de huevo. Es cuando dices: no es posible, hija, que estés comiendo este tipo de alimento, cuando en el tiempo en el que tú y yo estábamos te alimentamos bien. Pero tu hija te va a decir: papá, tomaste una decisión, quisiste ganar más dinero y te alejaste de nosotros, y al alejarte de nosotros perdiste tiempo, no vimos tu cobertura, no vimos el orden, no vimos la bendición. Entonces escúcheme bien, varones, papás que estamos aquí, tú y yo tenemos que consultar siempre al Señor. Y si usted, mujer, ve que su marido está haciendo algo incorrecto, usted tiene que decirle: no es correcto lo que estás haciendo. Sí, tiene que sujetarse a su esposo, pero también usted tiene que decirle: no es correcto lo que estás haciendo. ¿Sí me está siguiendo? Bien, ahora bien, algo interesante, el problema es que Lot salió de Sodoma y Gomorra pensando que iba a ser bendecido en la cobertura, pero ¿qué cree? Ya no regresó la cobertura a él. Elimelec regresaron, salieron de casa de pan
y dijeron, a lo mejor vamos a pasarnos unas vacaciones en Moab y regresamos a abrir la panadería. Pues ¿qué cree? Que ya no regresó Elimelech ni sus 2 hijos. La única que regresó fue Noemí. ¿Y sabe para qué regresó Noemí? Para buscar cobertura, ya no directamente ella, no un esposo, sino con su nuera. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, escúcheme bien. Entonces, esto quiere decir, dice la palabra, que después de todo esto, vaya conmigo ahí al 6. 1:6, vaya conmigo a Ruth 1:6. ¿Está conmigo ahí? Dicen así: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Diga conmigo, Dios visitó a Belén. ¿Para darles qué? Lo que era, pan. Y si los hijos de Dios son bendecidos, es que a lo mejor Dios está probándote, pero después de la prueba, el Señor regresa a tu vida para bendecirte con toda bendición espiritual. Y eso merece una ofrenda de palmas, porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. Amén. Aleluya. Bien. Dice entonces la palabra que al darse cuenta Noemí que no tenía cobertura, al darse cuenta que sus nueras ya no tenían autoridad, dice la palabra que entonces se levantó con sus nueras y regresó. Y la palabra regresar, dirían por ahí, es volver del lugar donde tú naciste. Y eso es lo que nosotros siempre esperamos, que la gente vuelva al lugar donde nació espiritualmente. Dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó. La fe viene ¿por dónde? Por el oír. Note que entonces ahora lo que estaba haciendo Noemí era tener una fe que no veía físicamente, pero ella lo primero que estaba haciendo era buscar a Dios. Escúcheme bien, Noemí ya no era joven, ya no era muy guapa, ya no era una mujer que ni siquiera era placentera. Ella se autonombra una mujer amargada. ¿Y quién va a querer una mujer amargada? Nadie. Mas sin embargo ella con fe, porque había oído que Dios había visitado a Belén, dice: voy a regresar y voy a tener fe que a través de mi nuera vamos a ver la cobertura y esperemos que la bendición llegue. Yo quizá muchas veces ustedes dicen: yo espero que la bendición llegue este año, que este año por fin se case mi bebé de 45 años, que este año por favor mi empresa levante. Pero si usted no busca primeramente el reino, si usted no está bajo cobertura, la bendición nunca va a llegar, mi hermano. Y eso es bien interesante porque dice la palabra que entonces él se levantó para regresar. Y si en algún momento tú te quieres regresar a la bendición, te tienes que levantar. Esto es bien interesante, hermanos, porque pensamos que Dios nos va a levantar para regresar a sus brazos. Y ese es un error. Cantaban ahorita una canción que dice: corro a los brazos de mi padre. Y esa canción tipifica cuando el hijo pródigo caminaba. Está muy bonita la canción, pero bíblicamente no es así. El que corre a los brazos es el padre al hijo, no el hijo al padre. Porque el hijo venía derrotado. El hijo dijo: ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo le digo a mi padre que la regué? ¿Cómo que le digo a mi padre que necesito su cobertura? Y dice que el padre lo ve de lejos. Yo creo que soltó ahí en la escoba. Dice que el padre se le lanzó, lo abrazó y lo besó. Porque el primero que anhela abrazarte y besarte siempre es Dios antes que tú a Él. Porque Dios es un Dios de amor. Dice que Él te desea con anhelo. Entonces dice la palabra, mire, póngame atención, esto es bien interesante, que muchas veces pensamos que para regresar Él nos tiene que levantar, pero no, los que somos hijos tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado para que tú en una decisión propia, en tu libre albedrío, te levantes y con esa autoridad regreses al Padre. Y cuando tú regresas al Padre, entonces el Padre te espera con los brazos abiertos. Pero esperamos que dices: Padre, a ver cuándo me abre los brazos. Dice: yo ya te di mi hijo. ¿Qué más puede darte si no fue el amor en la cruz del Calvario? Así que ella se levanta y decide regresar. Esa es la bendición más grande. Y una de las cosas que yo quiero que entiendan es que el hijo decide también, el hijo pródigo, regresar nuevamente a la cobertura. ¿Sí? Ahora escúcheme bien, la falta de cobertura abre puertas espirituales. Eso anótelo. La falta de cobertura abre puertas espirituales. ¿Y sabe por qué? Escúcheme bien,
todos los brujos, todos los santeros, todos los hechiceros, aún saben que hay una autoridad divina y celestial más arriba que todos sus menjurjes. De verdad. Si usted va con el santero, va a decir, sí, yo tengo mis demonios, pero sí tengo temor del de arriba. Y tú vas a que esos demonios te protejan. Dice que son muertos que te protegen, pero son demonios, hermanos, son potestades. Y dice la palabra que cuando Saúl se le hizo fácil como Tom y Jerry. ¿Alguien vio la serie de Tom y Jerry? Del gato que empieza a perseguir al ratoncito. Saúl se desconectó de hacer lo primero. Y lo primero que tenía que hacer Saúl era buscar a Dios para gobernar en Israel. Mas sin embargo él dijo, quiero hacer la de Tom y que David sea el Jerry, que sea el ratoncito. Dijo, voy a perseguir unos cuantos años a David. Y entonces dice la palabra que se sale de la cobertura, se sale del orden, se sale de la obediencia. Y en algún momento se da cuenta Saúl que ya no escucha a Dios. Y se le hace fácil consultar a una bruja. Y al consultar a una bruja, abrió una puerta espiritual para escuchar a Samuel que le dijera, mañana mismo vas a estar muerto conmigo aquí y con tu hijo Jonatán. ¿Sí me estás siguiendo? Así que si en algún momento, escúcheme bien, usted que está escuchando la palabra de Dios, se le ocurre echarle una manita a Dios diciéndole, quiero que me lea las cartas, a ver qué dice el zodiaco, a ver si me va bien hoy. Si a usted se le ocurre sobre su cobertura poner una cobertura espiritual, ya sea humana o un demonio, eso está abriendo una hueste, una potestad, una puerta espiritual. Y puede llevarlo a la muerte, mi hermano. La falta de cobertura te lleva a la muerte. Judas tenía la cobertura de Jesús, no le faltaba nada. Es más, hasta Jesús le decía, guárdame las ofrendas, guárdame los diezmos. Y Judas dijo, yo voy a agarrar aquí. Y entonces le ocurrió a Judas decir, son 30 monedas de plata, voy a tomarlas. ¿Y qué pasó? Terminó teniendo un demonio. ¿El demonio de qué? Quítate la vida. Y se ahorcó. Y ya no regresó. La falta de cobertura entonces me lleva a la muerte. La falta de cobertura te cambia el oficio, mi hermano. Yo a lo mejor puedo ver que muchos de ustedes, a lo mejor no sé si usted tenga su puesto de tamales o usted tiene un trabajo estable. Y qué bendición. Y escucho mucha gente que se queja y diría, si no estuviera vendiendo tamales, si estuviera en otro lado, escúcheme bien, eso es falta de gratitud. Porque tú no sabes si a lo mejor terminando de vender tus tamales vas y estás con tu esposa y con tus hijos. Que aquel que tiene que estar 15 horas en la oficina y que no los ve. Y llega y, mi amor, quiero platicar contigo. No, tengo trabajo para hacer porque tengo mañana una junta. Y entonces dice la palabra que la falta de cobertura te cambia el oficio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Lot era un hombre que tenía mucho dinero. Sale y se va a una montaña y termina, dirían por ahí, ahora sembrando los campos. ¿Qué pasó con Elimelec? Salió de la casa de pan, porque yo creo que ahí en Belén todos sabían hacer pan. Es como si tú te vas a Zacatlán, todos dirían por ahí, tienen un huertito de manzanas. Dirían por ahí, si te vas a Puebla, todos por ahí tienen una matita de camotes. Entonces Elimelec salió con un oficio de panadero, ¿sí? Y la esposa Noemí salió, a lo mejor era la repostera. Noemí salió como repostera y ¿sabe cómo regresó? Regresó para pepenar, para ser pepenadora. Y no solamente ella, porque ella mandaba a su nuera para que pepenara. A ver qué recogiste en la basura. Mira, tanto de cartón, me dieron tanto. Y no es que sean malos esos oficios, pero escúchame bien, cuando estás sin cobertura, empiezas a devaluar el propio trabajo que Dios, a través de él, te está bendiciendo, mi hermano. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Ahora, la falta de cobertura te deja desnudo. Eso es lo que pasó en el huerto. Adán y Eva. Adán y Eva estaban desnudos aparentemente, físicamente, pero ellos tenían los ojos espirituales donde estaban vestidos con la santidad y la llenura de la presencia de Dios. Dice que se veían desnudos y que no se avergonzaban. Pero entonces dice la palabra que cuando viene la serpiente, lo primero que hace es hablarle a la mujer para que la mujer fuera ese medio para sacar de la cobertura a Adán. Entonces dice la palabra que Eva hace caer a Adán y entonces dice que comen y se empiezan a ver desnudos. ¿Por qué? Porque ya no tenían la cobertura celestial, ya no tenían la cobertura divina.
Decían, ¿qué es esa cosa horrible? Es una serpiente, hay una serpiente en mi bota. ¿Sí me estás siguiendo? Porque entonces la maldad te lleva a darte cuenta que ya estás automáticamente desnudo, que ya no te cubre el abrigo del Altísimo, que ya no estás buscando el reino y las cosas ya no vienen por añadidura. Y Dios le dice a Adán, tienes que trabajar, pero ahora con el sudor de tu frente. Salmos 37:23, no lo busque mi hermano, dice así: de Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Así que todos los días tengo que decir, Padre, hoy tengo ganas de buscar primero el supertazón, el fútbol, pero Señor, no quiero que sea yo mi voluntad, quiero que tú hoy ordenes mis pasos. Y el Señor te dice, te me vas a la iglesia, denle una ofrenda de palmas al Señor. Porque los que están aquí es porque hoy Dios ordenó sus pasos. ¡Ay, qué flojera! Y si me levanto a las 12 y a la 1. Pero Señor, ordena mis pasos. Y cuando Él ordena, escúcheme bien, si hoy usted está aquí, hoy Dios está probando su camino. Pero vengo del pecado. ¿Pero qué cree? Que en la casa del Padre está la restauración, está la misericordia, está la cobertura. Y mientras usted hoy esté aquí, ¿qué cree? Es aprobado por el Padre. Eso merece una ofrenda de palmas, amén. Bien, póngame atención para terminar. Mire, dice la palabra que Ruth se había dado cuenta de la consecuencia de estar sin cobertura, sin orden y sin obediencia. Mas sin embargo, escúcheme bien, a mí lo que me encanta, perdón, Ruth no, está Noemí. Esta mujer se había dado cuenta que había sido placentera. Y como era una mujer tan bendecida, no iba a desearle lo mismo a las nueras. Y las nueras sí eran, ellas sí eran porque estaban con ella. Pero mire lo que dice la palabra ahí. Mire, ahí vaya conmigo, por favor. Ruth 1:9. ¿Sí está ahí conmigo? Dice que ella les dice lo siguiente: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz. ¿Y qué hicieron las dos? Lloraron. ¿Sí? Muchas gracias, una pastillita. Hermano, normalmente cada año siempre tengo una pequeña tos crónica, pero aún así seguimos predicando y confiando que el Señor toma autoridad. Amén. Amén. Fíjense lo que dice ahí: os conceda Jehová que halléis descanso. Digan conmigo, Orfa y Ruth no creían en Dios, pero al ver que aún su nuera era una mujer que trataba de buscar y de regresar a la cobertura y al orden, dijo que mi Dios las bendiga. Yo sé que ustedes no creen a lo mejor mucho en el Padre Celestial. Yo sé que ustedes están confiando ahí en la pelona que le dan sus manzanas, pero déjenme decirles que yo hoy, por la consecuencia, sé que la bendición viene de mi Dios, de mi Padre. Así que yo le pido al Señor que las bendiga donde quiera que ustedes vayan. Os conceda Jehová que hayan descanso. Porque esta mujer, Noemí, mire, escúcheme bien, la otra vez iba manejando y se estacionó un RTP, pobres. Y se estacionó un Mercedes-Benz, padrísimo hermano. Y yo estaba ahí en el semáforo, y cuando volteo, ahí en el RTP, había una señora que estaba durmiendo, pero con una paz que dije, ¿estarán así acolchonados los camiones? ¿Será el hidromasaje? ¿Será el vapor de ahí lo que haga que el cuerpo se relaje? ¿Será que se sangolotea tanto el RTP que te va ahí arrullando? Y cuando volteo y veo el Mercedes-Benz así bonito, con asientos de piel, con la pantalla digital, había una muchacha que estaba enojada. Parece que la que venía en el RTP era la del Mercedes, y la que venía en el RTP estaba disfrutando como del Mercedes. A su merced estaba ella. Y quiero que entiendas esa parte bien interesante, mi amado hermano, que hay en descanso. El descanso te va a traer, ¿qué dijimos? Paz. Y la paz sobrepasa todo entendimiento.
Yo no entendía por qué esa mujer venía roncando, pero como si estuviera en un Restonic. Y la otra como en una cama de clavos con el celular acá regañando. Es que es la bendición, mi hermano. Ojalá que haya en descanso. ¿Por qué? Porque el que está en descanso es placentero. Si usted no es placentero y es agradecido, escúcheme bien, le está diciendo a Dios, tu bendición no me sirve, tu cobertura no me sirve. Así que todos los días, si tiene huevito, frijoles, caviar, tiene que agradecer, tiene que estar placentero, decirle, Padre, gracias por esta bendición tan grande, por esta familia hermosa que me has dado. La gente va a... Disculpe, ¿dónde compró su huevito? Ahí en la tienda, a la esquina. Tengo 1 kilo de camarones, a lo mejor no me gustan, están re buenos. Pásenmelos, se los regalo. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Entonces dice la palabra, mire, que halléis descanso cada una en casa de su marido. Póngame atención. Estas mujeres eran viudas, pero Noemí sabía que ninguna mujer puede ser placentera, ni ninguna mujer puede hallar descanso si no tiene un marido. El que haya esposa haya el bien. ¿Y sabe por qué haya el bien? Porque nosotros como hombres tenemos que darles vida a las mujeres. Usted tiene que alegrar a la esposa, hacerla como si estuviera en la playa. Aunque se póngase un bote de agua. Dígale, mi amor, te invito al jacuzzi. De verdad, mi amado hermano, yo creo que algo bien interesante que aprendió esta mujer es que esas mujeres no podían irse sin buscar un marido, porque estarían sin cobertura. Dice la palabra que luego las besó y ellas alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? Lloraron. No hay descanso sin cobertura. Gloria a Dios, amén. Ahora, póngame atención. Yo le voy a dar el significado de Ruth y de Orfa. La palabra Ruth significa amiga. O sea que a mí me gustaría ser Noemí. Gloria a Dios por todas las mujeres que hoy son placenteras. Pero todas las mujeres que hoy pasan a ser mujeres placenteras son mujeres que son amigas. Es que esa hermana le hablé y no me hizo caso. Bueno, dudo mucho que sea placentera. Es una careta lo que está ella aparentando. Porque el significado de Ruth significa amiga y el significado de Orfa es crin, es como melena, como la de los caballos. El significado de Orfa, anótelo, está interesante. Orfa significa cerviz endurecida. Orfa significa cerviz endurecida. Escúcheme bien, mi hermano, aunque las dos lloraron, aunque las dos soltaron el moco, no las dos iban a quedarse con la suegra. Hay gente que nace sin la cobertura y dice, yo nací sin cobertura y así me voy a morir. A mí ningún hombre me va a sujetar. Y se la viven solteronas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen hoy en día esa idea las mujeres de decir, no me quiero casar, estoy mejor sola? Porque tienen una cerviz endurecida. Y parte de la cerviz no solamente habla de la conexión que hay de la cabeza, todo lo que sostiene el cuerpo, sino que puede haber una raíz de amargura. Las dos lloraron, mi hermano, pero solamente una fue amiga, que fue Ruth. Una dijo, yo me regreso al lugar donde no hay cobertura, al lugar de desorden. Mire, suegra, la quiero mucho, pero por la cerviz endurecida que estoy, prefiero estar como estaba antes, en la muerte y en la maldición. Y Ruth le dice, mira, yo te ruego, te suplico que no me mandes para allá. Hoy quiero que tu Dios sea mi Dios. Mira lo que dice ahí, vaya conmigo allá, Ruth, por favor. Ruth 1:16, ¿está conmigo ahí? Ruth 1:16. Respondiendo Ruth le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera, suegra, que tú fueres, iré yo, y donde quiera que usted viva, yo viviré. Su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Ella había entendido que el poder y la bendición venía desde lo alto, mi hermano. No me ruegues, suegra, que me vaya. Yo nací en desorden, pero quiero entrar en el orden de Dios. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuánta gente hay afuera
que no conocen una felicidad, una gratitud. Hay gente allá afuera que está en desorden y hay mucha gente allá afuera que desearía estar aquí. Si el espíritu de los que están allá afuera hablaran, le diría: ruégame que vaya contigo a la iglesia de Abba Padre. ¿Por qué tú sí disfrutas de la bendición? ¿Qué no ves? Pues es que yo te veo muy feliz con tu carro. Es una careta, aparento que estoy bien, pero por dentro me estoy quemando. Y es lo que Dios está hablando hoy al pueblo de Dios. Nosotros quizá, hay muchos que nacieron en cuna cristiana y como el hijo pródigo salieron, pero volvieron a los brazos del Padre. Pero a lo mejor muchos que en algún momento no conocimos, que no nacimos. Por ejemplo, yo no nací en cuna cristiana. Mi padre no me hablaba de la Biblia, mucho menos mi madre. Mi padre me hablaba del padrino, de la madrina, del cuarto y quinto paso y la madrina que nos metía de vez en cuando. ¿Me estás siguiendo? Pero ese desorden nos llevó a anhelar el orden. Y cuando buscamos de Dios dije: yo de aquí soy. Yo me siento aceptado y amado por el Padre. Así que escúcheme bien, mi hermano, para que usted entienda. Ese orden trajo bendición a Ruth. Orfa llora, pero termina en el desorden. Escúcheme bien, anote esto: el alma es traicionera. Pero con el alma siento, con el alma amo a mi esposa, con el alma la deseo. Escúcheme bien, las riendas del alma no están mal, pero quien las tiene que sujetar es el Espíritu Santo. Aquí está el alma, pero el Espíritu es: Señor, toma mis pasos. Que no engrandezca a mis hijos más de lo normal. Que no ame a mi esposa al grado de idolatrarla. Que primeramente busque tu reino. Primero lo primero, mi hermano. Y ahí usted controla el alma, porque el alma nos puede traicionar, escúcheme bien, a todos, incluso hasta su propio pastor. Y hay que tener cuidado, porque cuando el alma traiciona, usted puede venir aquí a la iglesia y orar y arrepentirse, pero vuelve al mismo camino. Y desgraciadamente Orfa, una mujer con cerviz endurecida, el alma la traicionó y regresó al pasado. Naces en el desorden y te quedas en él. Y cuando naces en el desorden y te quedas en él, escúcheme bien, mucha gente hoy no tiene propósito. Vive por vivir. Tiene un salario cada quincena, cada mes, pero no hay un propósito. Lucas 7:30, no lo busque, o bueno, póngalo en la pantalla. Pero dice así: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Porque los fariseos venían, pero bien, fíjense, los fariseos era gente no solamente pulcra externamente. Y Jesús dice: están muy externos, muy bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Y dice la palabra que no solamente eran los fariseos, sino dice también que los escribas y la palabra, los intérpretes. La palabra intérpretes es la palabra griega hermeneusis, que viene de hermenéutica. Y los intérpretes son los que literal te daban el significado de la Biblia. Hay mucha gente que te sabe el hebreo, el arameo, te puede dar el significado de la Biblia, pero escúcheme bien, es gente que rechaza el propósito de Dios, porque no está en cobertura, porque no está en orden, porque no está en bendición, porque no está en obediencia. Tú puedes ver a una persona con sotana muy bonita, pero esa gente está sin propósito, porque rechazaron el propósito. Mira, es que ese peludo, ese todo que parece al changoleón, ¿cómo me va a bautizar? ¿Me va hasta manchar las vestiduras? Así que la conversión, mis hermanos, no es por interpretación, sino por revelación. Esto el Espíritu Santo me lo dio, así que anótelo. La conversión no es por interpretación. Oh, yo fui convertido porque cuando me di cuenta que el griego y el arameo se unieron, entonces recibí el amor de Cristo. No, mi hermano, la conversión no es por interpretación, sino porque Dios se reveló a mi vida. Según el Tesalonicenses 3:2, no lo busque. La Biblia lo vimos la semana pasada. No de todos es la fe. Quisiéramos que todo el mundo tuviera esa convicción. Quisiéramos que todo el mundo estuviera ahorita pensando en Belén. Pero hay muchos que están aquí en Casa de Pan y están pensando en las cosas terrenales. Están pensando en Moab. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante la mano.
Los hijos, todos los hijos que estamos aquí nos parecemos al Padre porque manifestamos su palabra que reposa en nuestro corazón. Cuando la gente ve a Camila, dicen, esa sí es hija del pastor, tiene las facciones. Y Baruch igual. Yo veo que mi mamá camina así media rara. Y Camila también así camina. Y ya cuando dice mi esposa, tú también caminas así medio. Es que si es hija del pastor, camina así medio rarito. Nosotros como hijos nos parecemos al Padre porque hacemos la voluntad del Padre. En la cobertura, Jesús le dice a los fariseos, ustedes no son de mí porque no hacen la voluntad de mi Padre. Apartaos de mí porque yo no los conozco. Y yo quiero terminar con esto porque ya me pusieron al amarillo. Ya, se me acabó el tiempo, 5 minutos. A mí me llama la atención, hermano, que hay iglesias donde los servicios son de 4 o 5 horas. Pero cuando nos desconectamos del propósito y de la cobertura, decimos, a ver ya cuándo callan este viejo de 40 años. A ver si eso es de alabanza. Bueno, pastor, ya entendí lo del orden, ya dígame el orden y punto. Pero ya me quiero ir de aquí. ¿Y qué hay de talento? Escúcheme bien. Aunque Noemí conocía la voluntad de Dios, sí. Aunque mire, por ejemplo, Malón y Kelión, pregunta, ¿Malón y Kelión nacieron en el orden o en el desorden? No, ellos nacieron en el orden porque salieron de Belén, de casa de pan. Salieron del orden y se fueron al desorden. Y por ejemplo, Orfa y Ruth, ¿dónde nacieron? Nacieron en el desorden porque, Malón y Kelión las conocieron en el desorden. ¿Sí me está siguiendo? Vamos a suponer que entonces Malón y Kelión eran como tipo evangelistas que conocían hasta un punto el orden. Y mujeres que no conocían el orden eran Orfa y Ruth. Pregunta, ¿qué no las que se tenían que morir eran las desordenadas? Pero murieron los maridos. ¿Sabe por qué murieron? Porque el Señor dice, prefiero que seas frío o caliente, porque tibio te vomitaré. Y cuando tú naces en el orden y no lo sigues, te conviertes en un hombre tibio. Y el Señor dice, mira, tú te mueres porque este tiene oportunidad porque está frío y se puede venir al orden como Ruth. Pero tú le estás haciendo al cuento, a ti te gusta lo tibio y lo tibio no sabe a nada, mi hermano. O es café o es frappuccino. Porque un café tibio no sabe. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces entendamos esto. ¿Por qué murieron los esposos? Porque habían nacido en el orden y estaban tibios. Pero estas mujeres habían nacido en el desorden y Dios le dio la oportunidad a las dos. Pero una tenía la cerviz dura y otra dijo, soy una mujer no solamente amiga, yo quiero que el Dios de esta Noemí sea mi Dios. Así que Noemí tuvo fe para decir, fíjense, déjame decirle algo interesante, aún Ruth, aún Ruth tuvo fe para decir, tu Dios será mi Dios. Ella iba a creer en algo que no tenía en el presente. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? Porque ella no tenía nada, no tenía esposo, no tenía cobertura, pero ella empezó a activar una fe. Dijo, tu Dios será mi Dios. Yo no sé, ahorita nos está yendo mal, pero yo sé que Dios tiene el control. Y si ahorita tienes enfermedad, yo sé que mañana vas a estar bien sano. Si ahorita no tienes finanzas, mañana el Señor te va a bendecir. Y si no tienes para comer, ahorita que salgas, el Señor te va a dar una torta bien cocida. Porque esa es la bendición de Dios, mi hermano. Yo termino con esto. Noemí conocía la voluntad de Dios y al conocerla se la hizo saber a Ruth. Yo termino con esto. Pero Dios en la cobertura siempre tiene decretos. Digan conmigo, en la cobertura hay decretos. En el orden hay decretos. Si tú vas a tu cocina, en el refrigerador hay un decreto. Aquí va todo lo que va frío. Imagínense que usted va al refrigerador, abre el refri y encuentra ahí el pan, la concha, el bolillo. Oye, mi amor, esto no va ahí. Es que se me hizo fácil, hay espacio en el refri, ahí lo metí. ¿Y por qué no metes a tu mamá? ¿Sí me estás siguiendo? Aún escúcheme bien, en el decreto, la cobertura tiene un decreto. Porque el Señor dice, te voy a dar cobertura siempre y cuando habites bajo mi abrigo. Te voy a dar cobertura siempre y cuando mores bajo mi sombra.
¿Sí me está siguiendo? Ahora, ese decreto que el Señor le está dando también se convierte en un orden. Porque para que haya un orden, si usted por ejemplo voltea ahí, tenemos el orden de las papitas arriba, ahí los chocolates en medio, hay un orden. ¿Para qué? Para que usted identifique lo salado y lo dulcecito. Lo mismo está haciendo el Señor. Va a traer un decreto. Y quiero que terminemos con un último versículo. Vaya conmigo a Deuteronomio 23:3. Mire, quiero terminar y nomás no termino. Deuteronomio 23:3. Digan conmigo, la ley mosaica. Esto se había establecido mucho antes que Ruth, que Orfa. Deuteronomio 23:3. Miren lo que dice ahí, tremenda palabra de Dios. ¿Está conmigo ahí? Dice así: no entrará, era un decreto de parte de Dios, no entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta cuándo, hasta que cumplan 10 años, hasta la 10ª generación, perdón, de ellos no entrará a la congregación de Jehová. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, y a Petor en Mesopotamia para maldecirlos. Eso después yo a usted se lo explico, pero le quiero resumir lo siguiente. Dios había dado un decreto a los moabitas. A ese hijo que había nacido del incesto, Dios dijo un decreto: ustedes no pueden entrar a la tierra de Jehová. Nunca. Está prohibido que un moabita entrara a Belén. Dirán por ahí, yo no puedo entrar a Palacio Nacional si no voy con Claudia Sheinbaum o con López Obrador, porque son autoridades. Oiga, pero es que mi mamá trabaja aquí, usted es su mamá, ¿de dónde es intendencia? Pues será de lo que sea, pues usted no puede entrar aquí. Usted necesita a alguien de autoridad para poder entrar a la bendición. Y cuando la gente que no tiene autoridad viene a este lugar, aún tiene que entender que aquí hay decretos, que Dios estableció un pastor. Pero me cae gordo, hermano, entonces hay muchas iglesias. Usted busque algo de acuerdo a su carne y no conforme al orden de Dios. Dice la palabra que el decreto era que no entrarían. Pero fíjense lo que dice. ¿Por qué? Porque no salieron a recibirlo con pan y agua. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Con qué lo recibió Melquisedec? Con pan y vino. Escúcheme bien. Y ahí es donde viene algo también tremendo, mi hermano. Porque mucha gente está en desorden. Pero esa gente que está en desorden puede estar aquí siempre y cuando aún en su corazón tenga un corazón dador. Porque Dios ama al dador alegre. Y esto es una revelación tremenda. Porque Dios prefiere a un dador fiel en lo poco que a una persona que tenga mucho y que sea mezquino. Y así que el decreto era por no haberlos recibido con pan y agua. Porque imagínense, el pueblo salió con hambre, con sed. Y los moabitas los vieron y decían: oye, mamá tiene sed, déjalos que se mueran. Por algo han de estar ahí. A mí me da mucha tristeza cuando la gente dice: están en la cárcel porque se lo merecen. Y ojalá y se mueran. Escúcheme bien, nosotros no podemos levantar juicio de esa manera, hermano. Cuando alguien viene aquí, mire, ese es juicio de ellos. Yo no sé, pero yo sé que aún en ese reclusorio la misericordia de Dios está ahí. Y que Dios los puede alcanzar. Y que tú y yo podemos ser instrumentos para llevar esa misericordia ahí. Pero fíjese qué tremendo, porque el decreto era ese mismo. Ustedes no dieron pan, ustedes no dieron agua. Lo que pasó con Abraham, cuando Melquisedec lo bendice y Abraham por revelación le da los diezmos, es porque había decidido dar la primicia. El diezmo es importante, las ofrendas son importantes, pero la primicia es comprometer tu corazón con Dios, de decir: Padre, estoy en cobertura. Lo primero, ¿le diste lo primero del año? Ay, no, yo doy mi diezmo, normalmente mis 100, 200, mis 30 pesos, mis 500, mis 1000. Pero el Señor dice: te hace falta algo. Porque entonces puede haber un decreto y en ese decreto puede venir una maldición. ¿Me está siguiendo? Hasta ahí yo termino. Escúcheme bien. Quisiera abarcar un poquito más, pero sé que el tiempo nos llama. Yo quiero que usted y yo entendamos algo. La bendición más grande de la cobertura es que siempre nos va a dar, por ejemplo aquí, en los que están siguiéndonos en YouTube, esta iglesia tiene un techo, pero esta iglesia tiene un techo que no sostiene las estructuras o las paredes que están aquí. Tiene un pilar, y el pilar es el que sostiene
se puede decir que la cobertura, esa cobija. Si nosotros quitamos esta columna, que los que estamos aquí en la iglesia lo vemos, si la quitamos, se cae el techo. O sea, vamos, esto no lo sostiene la pared, esto lo sostiene la columna, el pilar. Y póngame atención, porque esto viene para el próximo domingo. Cuando dice la palabra que Noemí entra a Belén, ya no como llamada Noemí, sino como la amargada, dice que entra la amargada con su nuera Ruth. Lo primero que Dios hace es que Ruth se encuentre con Boz. Y Boz era hijo de una ex prostituta llamada Rahab. Pero lo más interesante es que nadie puede hacer misericordia si no en algún momento la ha vivido. Nadie puede bendecir a otro si no ha sido bendecido. Yo no puedo decir yo entiendo al hermano si no lo he vivido, pero nunca he sido drogadicto. No tienes que ser drogadicto, pero el Espíritu Santo puede poner una revelación de lo que está pasando a esa persona. Y tu corazón puede ser movido a misericordia. Y escúcheme bien, cuando un corazón es movido a misericordia, genera lienzos de pilar, de estructura. Y eso te permite sostener la obra de Dios. Escúcheme bien, revelación de Dios. El significado de Boz significa pilar. Y era lo que Noemí estaba buscando para su nuera. Porque ella recogía espigas, como era como pepenadora de lo que sobraba. Pero decía, mujer, no te conformes. Iglesia, escúcheme bien, póngame atención. Iglesia, no se conforme con lo que tiene. Es que no me va mal. No. Es que Dios quiere ser un pilar para usted en este 2023. Quiere que sea usted no solamente esos brazos de cobertura para otro, sino la bendición para otro. Que la sanidad pueda operar a través de sus manos. Voz significa pilar. Y le decía, no te conformes con pequeñas espigas que caen. Necesitas buscar la cobertura de Boz. Y cuando Boz la vio, dijo, yo te quiero bendecir porque sé que has sido bendecida para tu suegra. Ha sido buena. No podemos pedir que nuestros hijos Dios los bendiga con una buena esposa y un buen esposo si nuestros hijos no aprenden a ser pilares para nosotros como padres. No quiero decir que nuestros hijos nos mantengan, no, pero que tú sientas el apoyo de tus hijos. Y tú como padre eres pilar porque habita el Señor en tu cobertura. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces le dice, deja de ver las espigas, pídela a Dios que vos sea tu cobertura. Porque todo el mundo sabía que vos era un hombre muy rico, muy bendecido. Pero también mucha gente sabía de dónde había salido su madre Rahab, que era una mujer que nadie daba un peso por ella. Pero cuando Dios la ve en misericordia, no solamente la restaura, sino la restaura para restaurar a otros. Y si Dios te quiere bendecir hoy a ti en gran manera, es para poder bendecir a los demás. Por eso a Dios le conviene que hoy usted sea bendecido con toda bendición espiritual. Eso merece una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Póngase de pie, mi hermano, aleluya. Gloria a Dios. Pueden subir los muchachos de alabanza, todos por favor. 2023 es decisivo, hermanos. Entramos en este proceso, primero lo primero. Busquemos su reino, busquemos su justicia. Todo, absolutamente todo, siempre vendrá por añadidura. Terminamos esta serie nosotros el próximo domingo. Esperemos, si es que el Espíritu Santo no nos mueve a una semana más. Pero vamos a entrar con otra serie que ya está a la puerta, calientita, se está preparando en el horno para usted. Y se llama Atmósfera. Bueno, tiene dos nombres, Atmósfera y Ambiente. Yo no puedo generar una atmósfera, un ambiente si primeramente no tengo un orden, una cobertura en mi vida. Amén. Pero Dios este año nos va a llevar lo primero que le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense y conquisten, como Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Lo mismo que siempre, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Me encantaban esas series de Animaniacs, ¿se acuerdan? Ese Cerebro siempre se la pasaba tratando de hacer experimentos para conquistar al mundo y le iba peor por el Pinky que tenía, el sonso que tenía al lado. Ay, pastor, yo tengo un sonso igual. No, espéreme. Porque el Cerebro tampoco lo hacía.
El cerebro y el sonso no. Pero cómo nos divertía, hermano. Dios quiere, como Adán y Eva, fructificaos. Y Dios le llama a Eva a conquistar. Tú y yo no podemos pasar desapercibidos 2023, mi hermano. Usted y yo venimos aquí a Padre para conquistar. El Señor ya me dijo que a lo mejor van a haber reuniones o una reunión más como los martes. Quizá habrán los viernes en la noche, pero esto tendría que estar lleno. Es más, de hecho va a estar más lleno los viernes que los domingos, porque la gente va a buscar la cobertura, la necesidad. La gente va a buscar decir: yo quiero entrar al orden. Hoy nos visita un hermano nuevo y me dijo: el Espíritu Santo me trajo a que viniera a esta iglesia. Hay muchas iglesias. Y le pregunto, le digo: ¿eres casado? Me dice: soy casado, tengo un hijo. Pero aún Dios quiere traerlo al orden, a la cobertura, para que tú puedas llevarlo bendición a tu familia, mi hermano. Mi hermano Pedro, gracias. Pedro igual que usted. Los Pedros son piedras. Y donde hay piedras, no se sienten los temblores. Así que escúcheme bien. Vos iba a ser el que iba a entrar a la genealogía de Jesús, por medio de que a través de su hijo iba a ser el abuelo de David. Es la bendición de Dios. Usted este año no se me va a quedar como todos los años, porque por acá su mente dice: tienes que viajar, tienes que vivir. Y por el otro lado el Espíritu Santo te dice: ahora eres esclavo por amor. Hoy tienes un propósito y vas a conquistar. ¿Por qué? Porque vas a viajar, pero para la gloria de Dios. Vas a bendecir para la gloria de Dios. Ya no es porque tú quieras, mi hermano, pero el Señor está preparando a Padre. Y hermano, en YouTube que me sigues, también el Señor va a preparar tu corazón, va a preparar tu vida. Hermanos que nos buscan, que nos siguen ahí, hermanos de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, los bendecimos. No los conocemos, pero yo sé que en algún momento a lo mejor no tendremos los 1000 suscriptores, pero sabemos que el Espíritu Santo hizo que usted escuchara esta palabra y que sea de bendición para usted. Así que cierre sus ojos, mi hermano. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Él es el creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo.